La promesa de resurrección es ¿para quiénes? Para todos. Los buenos resucitarán para vida eterna y los malos resucitarán para ser, ¿qué cosa? Condenados. Entonces la condenación no se la recibe en el momento de morir, ni tampoco la salvación, la vida eterna, se la recibe en el momento de morir. La vida eterna se la recibirá en el momento de la resurrección, cuando Cristo venga. Amén. Para los justos. Amén. Y la condenación eterna se recibirá después de la resurrección de los impíos. Eso lo dice también el libro del Apocalipsis capítulo 20. Ahora bien, observemos nuevamente, concentrémonos, volvámonos otra vez a la historia de Juan capítulo 11. Entonces le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ahora os pregunto, ¿Marta tenía un concepto escatológico correcto en cuanto a la resurrección de los muertos? La respuesta es sí. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección, según las enseñanzas de la Biblia, ocurrirá ¿cuándo? En el día final. Pablo dice en Corintios: a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. En Primera Tesalonicenses Pablo dice: porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, significa entonces que los muertos en Cristo resucitarán después. ¿Después de cuándo? Apocalipsis 20 dice: después de 1000 años. Esa es la segunda resurrección, y resucitarán para ser condenados. Pero los que resuciten en la primera resurrección, la segunda muerte no los dañará, porque ellos resucitarán y reinarán con Cristo 1000 años en el cielo. Las Sagradas Escrituras es claramente categórica en este aspecto y nos enseña que la resurrección es una realidad. Y Marta le dijo: y sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en el día final. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no terminó de decirlo ahí, continúa y dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces dice: todo aquel que está vivo y que cree en mí no morirá eternamente, lo cual significa que todo aquel que vive y no cree en Cristo sí morirá eternamente. Entonces la Biblia habla de ¿qué cosa? Habla de vida eterna para el creyente y habla de muerte eterna para el incrédulo. Escúchelo bien: vida eterna para el creyente y muerte eterna para el incrédulo. No, la Biblia no habla en ningún momento vida eterna en un infierno. Eso es una invención de la Edad Media, del catolicismo. Con mucho respeto lo digo para quienes son católicos. Pero la Biblia dice vida eterna para los que son de Cristo y muerte eterna para los que no son de Cristo. Así de sencillo, así lo enseña la palabra de Dios. Y entonces, continuando con esta lectura, después de decir esto, Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.
Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te busca y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar en donde lo había dejado Marta. Y entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, preste atención a esto, al verlo, se postró a sus pies. ¿Qué dice que hizo María? Se postró a sus pies. Ahora, ¿saben ustedes qué significa se postró? ¿Saben ustedes qué significa postrarse? Para algunos cristianos de mente occidental, postrarse es ponerse de rodillas. No. Postrarse es tirarse al suelo y pegar la frente en la tierra. Eso es postrarse. Es decir, dejarse caer totalmente en el suelo. Se postró a sus pies. Este acto de postrarse a sus pies es un acto de adoración y de reverencia, ¿sí o no? Pero mira lo que pasa. Cuando la Biblia dice que se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No fueron exactamente las mismas palabras que Marta le había dicho a Jesús? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia? Marta se lo dijo así de frente, de tú a tú, y María se lo dijo postrada. María no se lo dijo como un reconocimiento del poder de Jesús contra la enfermedad. Ahora te das cuenta, no son las palabras, son las formas o actitudes como nosotros las decimos lo que cuenta. No es lo mismo decir de un modo que de otro, porque la manera en que lo dices marca la diferencia. Y bueno, dejemos este comercial. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella se fueron, y María se encontró con el Señor y le dijo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se lo dijo postrada a los pies de Jesús. Y Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en gran manera y se conmovió. ¿Quién se estremeció y se conmovió? Jesús. Y preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Ese es el versículo más chiquito del Nuevo Testamento. Jesús lloró. Ahora les pregunto: ¿por qué llora Jesús? ¿No es este el mismo Jesús que se había encontrado a la viuda de Naín enterrando a su hijo, el cual le dijo: no llores? ¿Y por qué él llora ahora? ¿Será que Jesús estaba llorando por la muerte de Lázaro? No. Quiero decirle que Jesús no llora por los muertos. Jesús llora por los vivos. ¿Y sabes por qué Él no llora por los muertos? Porque Él ha dicho: yo tengo la llave de la vida y de la muerte. Estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Así que la muerte no es un problema, no es un imposible para Jesús. Así que Jesús estaba llorando por los vivos. ¿Quiénes vivos? Estaba llorando al ver llorar a María y a Marta.
Lo cual significa que el Señor llora con los que lloran. Él es un Dios sensible. Él sufre cuando tú sufres. Hermana reina, Dios conoce mejor que nadie tu dolor, tu tristeza. Nunca Dios ha estado tan cerca de tu corazón como hoy. La Biblia dice que Él está con los quebrantados de corazón y con los contritos de espíritu. Con esa persona está Dios. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Así dijo el maestro también. Bueno, entonces dice, y Jesús lloró. Jesús lloró. Y ya dijimos, Él lloró por el sufrimiento de Marta y María. Pero no solamente por el sufrimiento de Marta y María, Jesús también lloró por la incredulidad del corazón de los judíos. Porque allá había personas incrédulas también. Y es que esto lastima el corazón de Jesús cuando una persona deja de creer en Él. Entonces, dijeron los judíos, mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿No creen ustedes que este es un reclamo directo? Es un reclamo directo. Y escuchen, dijeron de Jesús, no podía Cuando tú hablas de alguien y te refieres como ¿no es una forma despectiva e irreverente? Claro que sí. Si hubieran sido creyentes reverentes, hubieran dicho el Señor, el Maestro, el Rabino de Galilea. Pero no, ni siquiera por su nombre lo llamaron, sino que dijeron, no podía Bueno, al menos en mi país decir así es una forma despectiva e irrespetuosa contra una persona. Siempre ha habido personas irrespetuosas de Dios. Siempre ha habido personas que no respetan el nombre de Dios. Esta es una gran tristeza. Pero sin embargo, Jesús, como todo un caballero, no le reclamó nada. A Él no le preocupó que le dijeran No, sino que sencillamente la Biblia dice, después de haber dicho estas cosas ellos, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, el cual era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿A dónde vino Jesús? ¿A dónde vino? ¿Y por qué tuvo que venir al sepulcro? Porque en el sepulcro estaba el muerto. No, oiga, es que los muertos buenos están en el cielo al momento de morirse. Entonces Jesús no hubiera ido al sepulcro, ¿hubiera ido ¿dónde? Al cielo. Pero Jesús no vino al cielo. Jesús vino al sepulcro donde había sido puesto el muerto. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Y entonces Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de echar porque ya lleva 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bienvenidos, hermanos. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, pensemos en algo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Jesús es poderoso? ¿Tiene poder, sí o no? Amén. Y Jesús con ese poder, ¿Él podía quitar la piedra, sí o no? Amén. ¿Y por qué no la quitó? ¿Y por qué le mandó a la gente que lo quitaran? Ahora te voy a responder. Había 2 cosas que hacer. Número 1, quitar la piedra. Y número 2, resucitar al muerto. Te pregunto, ¿podían los que pusieron la piedra volverla a quitar? Claro que podían. ¿Podían esas mismas personas resucitar al muerto? No podían. Entonces Jesús le dijo, oiga, trabajemos en equipo. Ustedes van a hacer lo que ustedes pueden hacer.
y yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Eso se llama milagro. ¿Qué es un milagro? Es la acción del Todopoderoso de algo que el ser humano no puede hacer. Así que cuando te dé una pequeña gripe, un resfrío, no le digas: ay, Señor, haz el milagro de sanarme. No, hombre, Dios no hace su milagro. Dios más bien te da la sabiduría para que vayas y agarres, sacate de limón, hojas de eucalipto, te hagas un té con limoncito y ¡pum!, se te quitó la gripe. Ahora, si es una enfermedad terminal que no te podés curar vos, ni te la podés tratar, solo Dios puede hacer el milagro, ahí sí, pedirle el milagro. ¿De acuerdo? El Señor te dice: hey, quiten ustedes la piedra, que yo voy a resucitar al muerto. Allí está el principio plasmado. Y entonces quitaron la piedra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y ahora escuchen esta oración, dice: y Jesús, alzando los ojos al cielo. ¿Qué significa alzar los ojos al cielo? Significa ver hacia arriba. Alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué es eso? Es una oración. ¿Cómo vemos a Jesús orando allí? No está de rodillas ni con los ojos cerrados. Él está de pie viendo hacia arriba. Para aquellas personas que creen que solo si de rodillas, solamente así Dios te oye, y solo si tienes los ojos cerrados. Aquí Jesús está orando con los ojos abiertos. ¿Hacia dónde? ¿A quién se dirige en la oración? Al Padre. Porque el Padre, ¿dónde está? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Se da cuenta? Él está orando al Padre: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ya, esa fue la oración de Jesús. ¿A quién? Al Padre. ¿A cuál Padre? El Padre que está en los cielos, ¿vale? Y después de hacer esa oración dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Qué dijo Jesús? Lázaro. Lo llamó por su nombre. Jesús está dando orden de resurrección a un muerto y lo llama por su nombre específicamente, porque si él hubiera dado la orden de resurrección sin específicamente mencionar el nombre del muerto, hubieran resucitado todos los muertos, porque hay poder en la palabra de Jesús. Pero él no quería que todos resucitaran allí, él quería que solo Lázaro. Entonces le dice: Lázaro, sal fuera. Ahora te pregunto, ¿a dónde estaba Lázaro? Si le dice sal fuera, es porque Lázaro estaba adentro. ¿Adentro de dónde? Ahora te das cuenta, ¿dónde están los muertos? Los muertos no están en el cielo, ni en el infierno. Los muertos descansan en el sepulcro. Y por esa razón le dijo: Lázaro, sal fuera. Si Lázaro hubiera estado en el cielo, ¿qué hubiera dicho Jesús? Hey, Padre, decirle a Lázaro que se baje. O Lázaro, bajate. Pero no, Lázaro no estaba allá arriba en el cielo. Lázaro estaba dentro del sepulcro, que era una cueva. Y Jesús con su poderosa voz le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Gloria sea a Dios. ¿Qué hizo Jesús allí? Él hizo un milagro maravilloso. Ahora les voy a preguntar: y después que Lázaro resucitó, ¿hay algún registro en la Biblia donde Lázaro anduvo contándole a la gente, diciéndole: oye, cuando yo estaba muerto, fíjate que te voy a contar,
Yo miré allá una luz al final del túnel y miré también allá el infierno donde se estaban quemando una gente y miré. ¿Lázaro contó algo de eso? No. ¿Sabe por qué Lázaro no dijo nada? Porque los muertos nada saben. Eso lo dice el libro de Eclesiastés capítulo 7. Los muertos nada saben, no tienen entendimiento, su amor, su odio y sus emociones perecen. No participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Lázaro no anduvo contándole a la gente lo que él experimentó mientras estuvo muerto. ¿Sabe por qué? Porque los muertos están muertos, punto. Los muertos descansan. Están descansando. Dice aquí, pues, nuestro hermano estaba sufriendo por sus enfermedades y dolores. Él hoy descansa en Cristo Jesús. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Está en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 13, que dice: y después de esto oí una voz del cielo que decía: bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, porque ellos descansan de sus obras, de sus fatigas, pero sus obras con ellos siguen. La Biblia dice que ellos descansan. Así que por lo tanto, nuestro querido hermano hoy descansa en el Señor, esperando y aguardando la bienaventurada esperanza, la gloriosa manifestación de nuestro Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora les voy a decir algo muy interesante. Si usted de casualidad escucha a un predicador decir: no, hermano, nuestro hermano Ricardo ahorita ya está en la presencia del Señor, gozando allá en el cielo. Si alguien le dice eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Y le voy a decir por qué es peligroso. No, es que él está gozando, está en una mejor vida, está feliz, está contento. ¿Qué le está diciendo a una persona que sufre? Morite para que dejes de sufrir y vayas a vivir felicidad en el más allá. Ese pensamiento suscita el suicidio. Ese pensamiento no viene de Dios. Jesús dijo: porque yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cuando nos toque enfrentar la dura realidad y fría realidad de la muerte, será para descansar. Daniel, en el capítulo 12, le dice Dios a Daniel: hey, tú, Daniel, cierra las palabras de ese libro y vete a descansar, le dice. Porque ya después de muchos días, en el tiempo final, tú te levantarás de entre la tierra. Te levantarás. ¿Qué le está diciendo? Tú vas a descansar. No es que Daniel derechito se fue al cielo, no, señor. El apóstol Pablo dice que Dios ha preparado una patria celestial para los que aman al Señor. Y a nadie se ha llevado al cielo aparte de los que resucitó cuando Cristo resucitó. Aparte de ellos, de ahí a nadie más. Todos los justos que han muerto en el Señor hoy reposan en su sepulcro, en el polvo de la tierra, y de allí el Señor los levantará en aquel gran día glorioso. Y si me tocara morir a mí, yo quisiera también ser levantado con los justos cuando Cristo venga. Ahora, para finalizar, el apóstol Pablo dice: porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Para poder resucitar primero en Cristo Jesús, debo morir en Cristo Jesús, ¿verdad? Debo morir en Cristo Jesús.
Así como nuestro hermano Ricardo, él murió en la fe en Cristo Jesús. Pero para morir en Cristo Jesús, tienes que vivir en Cristo Jesús. Porque nadie que no vive en Cristo puede morir en Cristo. Si quieres morir en Cristo, tienes que vivir en Cristo Jesús. Y Pablo lo resumió de esta manera. Algunos dicen, ay, qué tremenda pérdida. No es pérdida, es ganancia. Pablo lo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, hermana Reina, y a los hijos de nuestro querido hermano que hoy descansa, ustedes no han tenido ninguna pérdida. Solamente este padre de familia, este esposo, ha sido llamado al descanso, mientras Cristo viene para devolverle la vida cuando Él venga en gloria y majestad. No es una pérdida irreparable como algunos creerán, es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe cuándo es ganancia? Cuando se vive en Cristo. Pero cuando no se vive en Cristo, entonces la muerte sí es pérdida y pérdida eterna. Así que asegurémonos nosotros vivir en Cristo. El otro día estaba en un sepelio, en uno de esos cementerios de ricos, y luego se me acercó una señora con un papel y me dice, mira, aquí está la información para que lo llenes y te asegures y tenga un seguro de vida. Y bueno, yo me reí y le digo, gracias por las intenciones, pero realmente esto no es seguro de vida, es seguro de muerte. No existe seguro de vida. Le dicen seguro de vida. Seguro de vida para que te mueras y le den la plata a otro. Eso no es seguro de vida, es seguro de muerte. El único seguro de vida es Cristo Jesús. Si quieres asegurarte la vida eterna, tienes que recibir a Cristo Jesús en tu corazón, en tu vida, en tu mente. Hermanos, yo quiero hacer una oración para pedir al Señor que bendiga este hogar. Porque aunque no es una pérdida la muerte de un hijo de Dios, sino ganancia, sin embargo, humanamente hablando, siempre es una despedida que causa tristeza y causa lágrimas. Pero vendrá ya un día cuando Dios restaure todas las cosas y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas habrán pasado para siempre y el Señor habrá hecho todas las cosas nuevas. Amén. Por favor, pongámonos de pie para hacer una oración a nuestro Dios. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, aún en los momentos difíciles y adversos como estos, aún en medio del luto y del dolor, tú estás en medio de tus hijos. Y por eso te agradecemos, porque no nos dejas. Y estoy seguro que está más cerca que nunca de la vida, del corazón de tu hija Reina y de sus hijos. Y de todos los familiares de tu hijo Ricardo, que ahora descansa. Mi Señor, quiero encomendar en tus manos poderosas a esta familia. Ellos son tus hijos. Sosténlos, protégelos, fortalécelos. Queremos encomendarlo en tus manos poderosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y muchas gracias. Pueden sentarse. Muy bien, vamos a entonar uno de los cantos favoritos que le gustaba a nuestro hermano Ricardo, aunque él ya no lo va a escuchar. Sin embargo, nosotros sí vamos a escuchar lo que a él le gustaba. Así que es el himno número
593. Hogar de mis recuerdos. Hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo, no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Posada de palacios, poniendo el mundo entero, de todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. Mi hogar, mi hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Arriba las luz del cielo, desciende más serena, terrible dicha serena, la dicha del hogar. Por ti las olas corren, las redes minuciosas, memorias muy dichosas, pasadas sin cesar. Mi hogar, mi hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Nacieron tierras serenas, se brinda tierra extraña, volver a la cabaña de mi tranquilo hogar. Allí mis amarillos me alegran con sus cantos, allí conviven cantos, está la dulce paz. Mi hogar, mi hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Un día muy cercano iré al hogar celeste, del dicha inefable, hermoso y solaz. Allí no habrá más llanto, enfermedad ni muerte, que gozo y alegría.